Durante más de un siglo creíamos tenerlo claro. Un mapa súper elegante y ordenado para toda la vida en la Tierra. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que ese mapa estaba fundamentalmente equivocado? Hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, una que es sorprendente, un poco caótica y que cambió por completo cómo entendemos nuestros propios orígenes. A ver, el punto de partida es una idea que, la verdad, es increíblemente poderosa y hasta poética. Que todo ser vivo, no importa si es una ameba o un elefante, al final del día desciende de un único antepasado común. Pensemos en eso por un segundo. Compartimos una herencia, un hilo genético con cada planta, cada animal, cada bicho del planeta. Esa era la base de todo. Y claro, desde los tiempos de Charles Darwin, la imagen que todos teníamos en la cabeza para visualizar esta historia era, pues, un árbol, un majestuoso árbol de la vida. La idea era súper intuitiva, ¿no? La vida empieza en un tronco único y a partir de ahí se va ramificando lenta y ordenadamente. Esta imagen se metió pero tan adentro en la ciencia, que como bien lo dice la fuente, se convirtió en doctrina oficial. Era la verdad. Pero aquí es donde la cosa se pone buena. Resulta que los descubrimientos más recientes han hecho que ese árbol tan perfecto empiece a tambalearse y mucho. La historia real, como vamos a ver, no es una línea recta que se divide y ya. Es mucho más enredada, mucho más conectada y, la verdad, muchísimo más fascinante. Ok, entonces para entender por qué este árbol se tambaleaba, primero tenemos que ver cómo lo construyeron y, más importante, cuál era su gran punto ciego. La cosa es que la idea del árbol funcionaba con una lógica bastante directa, comparar lo que se podía ver. Por ejemplo, los paleontólogos miraban los fósiles y decían, ok, estos homínidos comparten un ancestro con los primates, y estos a su vez con otros mamíferos, y así iban, ¿no?, construyendo las ramas del árbol basándose en la pura anatomía. Y aquí es donde nos topamos con el problemón. El árbol funcionaba de maravilla para organismos grandes como animales y plantas, de eso no hay duda. Pero, ¿y los microorganismos? Esos seres que, ojo, dominaron el planeta durante 2/3 de su historia, eran un misterio total. Simplemente no había manera de meterlos en el árbol, lo que dejaba un hueco gigantesco en nuestra comprensión de la evolución. Y es justo aquí donde la historia da un giro espectacular, de película. A mediados de los 60, a los científicos se les ocurrió una estrategia revolucionaria para por fin leer la historia que estaba oculta en los genes. Imagínense esto, un reloj molecular que ha estado corriendo tic-tac, tic-tac desde el mismísimo amanecer de la vida. El concepto es de una lógica aplastante. Los genes con el tiempo mutan, acumulan cambios. Entonces, si comparamos el mismo gen en dos especies distintas, el número de diferencias nos dice, básicamente, cuánto tiempo ha pasado desde que compartieron un ancestro. O sea, a más diferencias, más lejano es el parentesco. ¡Brillante! Claro, aquí la clave era encontrar el gen perfecto para comparar a todos los seres vivos sin excepción. Y el biólogo Carl Woese dio en el clavo, el ARN ribosómico. Esta molécula es parte de los ribosomas, que son como las fábricas de proteínas que están en cada célula viva. Es tan, pero tan esencial que cambia muy despacio. Esto lo convierte en el cronómetro molecular universal ideal para medir esas distancias evolutivas súper profundas, las más antiguas de todas. Ok, entonces, armado con esta herramienta nueva y súper poderosa, Woese se puso a mapear las relaciones entre los microbios. Y lo que encontró, bueno, no solo añadió unas ramitas nuevas al árbol, lo que encontró lo redibujó por completo. A ver, recordemos cómo era el panorama antes de Woese. El mundo vivo se partía básicamente en dos grandes equipos. Por un lado, los eucariotas, que son las células complejas con núcleo, ahí estamos nosotros, las plantas, los hongos, y por el otro, los procariotas, células sencillas, sin núcleo, donde metían a todas las bacterias y microbios conocidos. Una división simple, limpia y ordenada. Pero al analizar el ARN-RN de un grupito de microbios que vivían en lugares súper extremos, Woese encontró algo que sacudió los cimientos de la biología. Genéticamente no eran bacterias, estaban tan lejos de las bacterias como lo estamos nosotros. Era un tercer dominio de la vida, algo completamente nuevo. Y el resultado fue, un mapa de la vida totalmente nuevo. El árbol ahora no tenía dos ramas principales, sino tres. Junto a las bacterias y los eucariotas, de repente aparecía este nuevo dominio, las arqueas. Y aunque por fuera parecían bacterias normales, su genética gritaba que eran una forma de vida tan antigua y tan fundamental como las otras dos. Un cambio de paradigma total. Y uno pensaría, listo, historia resuelta. Un árbol más preciso con tres ramas. Pero no.
para nada. Justo cuando los científicos creían que ya tenían el mapa correcto, empezaron a surgir datos nuevos que sugerían algo todavía más loco, que quizás el problema era la metáfora del árbol en sí. La primera gran pista fue la teoría de la endosimbiosis. Esto propone algo alucinante, que las mitocondrias que están en nuestras células, las que nos dan energía, y los cloroplastos de las plantas, en realidad fueron bacterias que vivían por su cuenta y que en algún momento se fusionaron con células más grandes. Esto demostró que la evolución no es solo separarse. A veces, las ramas del árbol pueden volver a juntarse de una forma espectacular. Y claro, esto abrió la puerta a una pregunta todavía más radical. La endosimbiosis era la fusión de organismos enteros. Ok, pero ¿qué pasaría si los genes, así solitos, pudieran moverse de una especie a otra? O sea, saltar entre ramas que están súper lejos en el árbol. Y aquí la tenemos, la prueba del delito, por así decirlo. Este es un árbol genealógico basado en un gen muy específico, y lo que vemos es increíble. El gen de una arquea, la Archaeoglobus, en lugar de estar tranquilita con las otras arqueas, ¡pum!, aparece en plena rama de las bacterias. Es un gen que literalmente saltó de un dominio a otro. En un árbol de descendencia normal, esto simplemente no debería pasar. Es imposible. A este fenómeno se le puso un nombre: transferencia génica horizontal. Y es un concepto que cambia todas las reglas del juego. En lugar de que los genes se pasen solo verticalmente, de padres a hijos, resulta que también pueden moverse horizontalmente o lateralmente, entre organismos contemporáneos, incluso si son de especies que no tienen nada que ver. Una locura. Entonces, el darnos cuenta de que esta transferencia de genes es súper común, sobre todo en el mundo de los microbios, nos obliga a repensar, pues, la base misma del árbol de la vida. Y aquí viene la idea nueva, que es realmente asombrosa. Como lo dijo el propio Woese, el último ancestro común universal no era una sola célula, un tronco único y definido. Era más bien una comunidad, un conglomerado diverso de células primitivas que se la pasaban intercambiando genes entre ellas sin ningún problema. Era, por decirlo así, una era de innovación comunal. Así que, esta es la visión que tenemos hoy. La base de la vida no es un tronco, es una red, una telaraña toda enmarañada. En esa comunidad primitiva, las células compartían genes de forma tan masiva que el concepto de especies como lo conocemos hoy, pues no tenía mucho sentido. Fue solo con el tiempo que, a partir de esa red comunal, fueron cristalizando los tres grandes dominios que conocemos: bacteria, archea y eucaria. Entonces, pasamos de un árbol bonito y ordenado a una red enmarañada y colaborativa en sus inicios. Y esto nos deja con una pregunta que, la verdad, da para pensar mucho. Si los cimientos de la vida se basaron en la cooperación y el intercambio, y no solo en la competencia y la separación, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza fundamental de la vida misma? Es una idea potente, sin duda.